Apkalus, paleocontacto en Mesopotamia. Numerosos son los mitos y las leyendas de dioses instructores en el pasado, cuya naturaleza celeste nos invita a reflexionar sobre sus raíces más allá de la Tierra. Se les ha etiquetado como héroes civilizadores dentro del academicismo, pero tras cada nueva revisión siguen surgiendo detalles inquietantes alrededor de sus figuras que hacen pensar cada vez más en un origen extraterrestre. Algunas de estas tradiciones apuntan directamente a una época muy antigua, en la que seres de otro mundo se encontraron con el hombre, especialmente con aquellos primeros habitantes de gran parte del creciente fértil. El mismo testimonio de tan increíble evento nos señala que estas ultramundanas criaturas ilustraron en todo tipo de artes y ciencias a los individuos con los que contactaron, y ha llegado a nuestros días a través de los escasos escritos que todavía se conservan de Beroso. Sumer, la primera civilización. Entre las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates nació la civilización sumeria, considerada la primera y la más antigua de las que se conocen hasta ahora. La procedencia de sus habitantes, los sumerios, todavía resulta incierta, si bien este término no solo se aplica a los pobladores de dicha región, sino que también se utiliza para referirse a todos los habitantes de la lengua sumeria. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme a mediados del cuarto milenio a.C. La plasmaban con cuñas sobre tablillas de arcilla húmedas que luego secaban o cocían. Nos dejaron una inmensa producción escrita entre la cual encontramos material de tipo económico, jurídico, científico y religioso. Y solo una mínima parte encierra trabajos considerados estrictamente literarios. Cabe destacar la himnografía entre ellos, antigua y de hondo contenido religioso. Su producción asciende a más de 3000 composiciones. Prácticamente todos los dioses, los reyes más cualificados y los templos de mayor prestigio fueron glorificados en estas composiciones, cuyo recitado se acompañaba en las festividades religiosas y profanas con diferentes instrumentos musicales. Cuando uno llega al interior más profundo del legado cultural sumerio, salta a la vista que sus dioses son meros personajes cumpliendo todo tipo de papeles en pos de explicar o justificar el mundo que rodea al hombre. Pero no es oro todo lo que reluce. El grupo de héroes civilizadores de la Mesopotamia, los Apkalus, presentan una serie de insólitas características y una pinta tan exótica que nos hace pensar en seres extraterrestres, cuanto menos en aspecto. Los describen exageradamente feos y se refieren a ellos como seres repulsivos, pues los consideraban una abominación, tal cual. Su apariencia era de mitad hombre, mitad pez. Calaron tan hondo en la psique humana que los más altos sacerdotes sumerios se vestían con trajes que imitaban su imagen para ciertas ceremonias, y todavía en el siglo III a.C. se les recordaba perfectamente. Beroso y la tradición sumeria. Beroso, sacerdote del dios Bel, el Señor, un epíteto acadio de Marduk, el dios más importante de Babilonia, escribió la historia de Babilonia para el mundo griego de la época. Babiloníaca se titulaba, donde explicaba la tradición de su país sobre los orígenes de la civilización. De Beroso sabemos que estaba vivo en el año 290 a.C. y conoció a Aristóteles. Vivió en la época de Alejandro Magno. Para compilar la historia de su madre patria, recurrió a los archivos del templo de Bel, donde tuvo acceso a documentos originales y, aunque su obra ya no se encuentra entre nosotros, nos han llegado algunas pinceladas a través de fragmentos de varios autores como Apolodoro, Alejandro Polihistor, Avideno y Flavio Josefo, entre otros. Su obra está compuesta con un serio respeto por la verdad. Se basó en las representaciones de las paredes de los templos, en documentos escritos y conocimientos tradicionales para elaborar su composición. De hecho, los expertos han comprobado que nombres y sucesos narrados por este sacerdote son fidedignos a documentos anteriores dentro de la tradición mesopotámica que le precedían al menos en un par de milenios. El sacerdote babilonio nos habla de estos héroes civilizadores a los cuales se referían los babilonios con el término Apkalu, muy inteligente. Ab-gal, en sumerio, en mitos más antiguos. Forman un grupo de criaturas anfibias, posiblemente extraterrestres,
cuyo personaje principal responde al nombre de Oannes, el sabio. Los Apkalus, dioses con forma de pez. Según Beroso, del fragmento citado por Alejandro Polisto. En Babilonia, en aquellos tiempos, muchos hombres procedentes de distintas partes se habían instalado en Caldea, sector litoral de la Baja Mesopotamia, donde llevaban una existencia desaliñada, como los animales. En cierta ocasión ocurrió que allí hizo su aparición por primera vez, en la costa, surgido del mar Eritreo, un monstruo extraordinario y dotado de razón llamado Oannes. Todo su cuerpo era como el de un pez, y bajo su cabeza de pez tenía otra cabeza humana, y también pies abajo, como los de hombre, unidos a la cola de pez. La voz y el lenguaje suyos eran inteligibles y humanos. Su imagen se ha conservado en el recuerdo, y todavía se representa en nuestra época. Este ser, que solía conversar de día con los hombres sin tomar ningún tipo de alimento, les hizo ver la luz en las letras y las ciencias, y en todo tipo de artes. Les enseñó la escritura, la construcción de casas y la fundación de los templos, además de la compilación de leyes y los principios del conocimiento geométrico. También les mostró cómo distinguir las semillas de la tierra y acoger frutos. En suma, les dio todo aquello que constituye la vida civilizada. Y lo hizo hasta tal punto y de forma tan magnífica que, desde ese momento, nada importante se ha descubierto a ese respecto. Cuando se ponía el sol, Oannes volvía al mar, y allí permanecía todas las noches, pues era anfibio. Posteriormente, emergieron otros seres similares. Ya en las tradiciones más antiguas, los Apkallu estaban conectados con el Golfo Pérsico. Su venida queda emplazada en un tiempo mítico, pero con una referencia importante a la vez. Llegaron antes del diluvio, con lo cual se refieren a una época realmente arcaica. Se sabe que existió un mito de los 7 sabios que contendría los datos más antiguos sobre los Apkallu. Todavía no ha sido descubierto como tal dentro del conjunto de tablillas cuneiformes exhumadas desde hace más de 150 años del suelo de Irak y de los países limítrofes, aunque se tienen varias referencias. Al igual que ocurre con muchos otros documentos, es posible que nunca lo lleguemos a descubrir. Resulta una verdadera lástima, del mismo modo que mucha otra información se ha desvanecido entre las brumas del tiempo, y quizá también lo haya hecho el testamento de un hipotético regreso de los Apkallu, un fenómeno que se repite con frecuencia en distintos lugares del globo terrestre donde encontramos relatos similares de otros dioses instructores, cuyo testimonio asegura que volverían. El huevo volador, ¿una nave espacial? Sin embargo, aparte del que narra la salida de los Apkallu del Golfo Pérsico en Eridu, hay otro fragmento de Beroso que nos describe la llegada de estos seres al mar. Desde el cielo. Parece que es incuestionable, pues, esta posibilidad ante la siguiente narración, si consideramos la opción de que estas historias, asentadas entre el mito y la leyenda para la óptica de nuestro tiempo, describiesen escenarios reales de su llegada en vehículos espaciales en el pasado. Probablemente estamos enfrente de una descripción fruto de la descendencia de un relato contado por alguien que presenció el suceso, o bien simplemente así lo oyó de la boca de los hombres peces. Después de todo, este fragmento es solo una copia de copias de otras copias, pero debería contener algunos detalles originales. A continuación, el fragmento de Eladio, preservado por Fodio, conservado en forma de resumen, Códice 279. Eladio describe la leyenda de un ser llamado Oannes, que surgió del mar Eritreo, cuyo cuerpo tenía forma de pez, pero la cabeza, los pies y los brazos como los de un hombre, y que posteriormente instruyó astronomía y letras. Varios relatos reseñan que surgió de un enorme huevo, y por ello su nombre, y que en realidad era un hombre, aunque parecía un pez solamente porque vestía la piel de un animal marino. Verdaderamente el fragmento de Eladio posee un valor especial, ya que vuelve a confirmar el aspecto de la sabia criatura que aparece en multitud de representaciones mesopotámicas. Denominado también el nacido del huevo, este ser había salido de una especie de nave parecida a un huevo que cayó al mar.
Otros autores clásicos como Higinio, Manilio y Janto ponen a nuestra disposición varias aclaraciones que corroboran el suceso, pues afirman la existencia de singulares dioses, en cuyo honor se considera sagrada la forma de pez, que desde las alturas se sumergían en el Éufrates. En la misma línea, dentro de otra variante, que pertenece a Germánico comentado a Arato, se dice que los poderes de un pez divino arrastraron el huevo del que salió dicha divinidad hasta las orillas del Éufrates en las inmediaciones de Babilonia. Esta nave, de contorno ovoide, presenta un aspecto brillante y luminoso. Asimismo cuenta Sozomeno, historiador del siglo V, que uno de estos dioses pisciformes descendió sobre el Éufrates como si de una estrella llameante caída de los cielos se tratara. Entonces a estas criaturas que los mesopotámicos consideraban seres de carne y hueso, ¿los podríamos denominar visitantes estelares que venían en el interior de sus naves, huevos luminosos y estrellas llameantes espaciales? Aunque los relatos mitológicos nunca podrán demostrar nada por sí solos, yo pienso que resulta evidente que al menos hay que dejar una puerta abierta a tal posibilidad en pos de seguir investigando. No en vano, Josif Shklovsky y Carl Sagan pensaban que los relatos de Oannes son merecedores de una mayor profundización en su estudio, pues podría tratarse del testimonio de un posible caso de paleocontacto debido a la consistencia y los detalles que presentan. Llegado a este punto, dada la solidez de los relatos, sumada al prestigio de Beroso y añadiéndole la consideración realista de los propios sumerios hacia los Apkalus, me atrevo a exponer la siguiente reflexión. Algo tiene que haber de verdadero en el trasfondo de estas increíbles narraciones, aunque sea una parte ínfima, y en mi opinión, una de dos. O estos seres medio humanos, medio peces eran extraterrestres, o siendo otra cosa, se hicieron pasar muy bien por eso mismo. Más información en Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Samuel García Barrajón. Un vídeo realizado por Álvaro Martín.